¿Me escucha bien a mí? Perfecto. Sí, perfecto. No silencia. Bueno, bueno, este es un poco el espíritu del Club Otorrinolaringológico, que se junte gente de la especialidad, amenamente, en familia, y escuchar una charla de un amigo, pero tengo que hacer una presentación muy formal. Así que acá el doctor Oxman es el jefe de otología del Hospital de Clínicas, que es miembro de implantes de la FASO. Y él nos va a dar una charla acerca de las nuevas indicaciones de implantes cocleares. ¿Está bien así, Edu? Perfecto, perfecto. Me gustó lo de Bueno, amigo. así que ahora te voy a pedir que compartas tu pantalla antes que lo haga otro por vos y comiences con tu charla. Muchas gracias. Ahí. Para que quiero silenciar. Ahí me escuchan. ¿Ahí? Ahí se escucha, Edu. Para, quería sacar el video. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bien. Bárbaro. Bueno, vamos a ver implantes cocleares, nuevas indicaciones y expansión de los criterios. Fíjense esto, 360 millones de personas en el mundo tienen alguna pérdida auditiva. Posiblemente este número de 360 millones sea muchísimo mayor, porque hay un montón de países que no dan información, así que este número de 360 millones es mayor. Esto es lo que hay informado. 70, 80 millones de esos pacientes, esta pérdida es severa, profunda. ¿Qué quiere decir? Que estos 70, 80 millones a nivel mundial, y que tal vez sea más, van a ser factibles de candidatos a un implante coclear. Si lo trasladamos a América Latina, 30 millones de personas tienen alguna pérdida auditiva y 5 millones, esta pérdida es severa, profunda, y van a ser candidatos a un implante coclear. Aproximadamente, actualmente, hay unos 800.000 pacientes implantados en todo el mundo. Lógicamente, el implante coclear lo reservamos para este tipo de pérdidas auditivas, para las severas a profundas. Es decir, para las que están de acá para arriba, el paciente no escucha absolutamente nada. Y esto ya se podría decir que es un poco antiguo, es decir, indicación de implante coclear, indicación relativa de implante coclear, y prácticamente estamos implantando actualmente acá. Eso fue ampliándose el criterio. Fíjense, esta es la pérdida auditiva, esta es la pérdida auditiva que yo gano, la ganancia que voy a tener con audífono, y esta es la ganancia que voy a tener con implante coclear. Y yo digo, che, realmente, a ver, ¿es tanto que gano de acá a acá? Esto lo voy a repetir varias veces. Si yo no tengo los tonos agudos, no tengo discriminación. Los tonos agudos es el caballo de batalla de la discriminación. ¿Por qué? Porque están dentro de esta banana audiométrica desaformante. Entonces, si yo tengo los tonos agudos acá abajo y no hay audífono que los pueda hacer subir, la única posibilidad que los tengo para meter acá arriba es a través de un implante coclear, si no, no describo. Fíjense, estas son las indicaciones de implante coclear y precisamente las puse en esta letra y en este fondo de papiro que da una sensación de antigüedad. Porque decían hipoacusia neurosensorial severa profunda bilateral de asiento coclear con una pérdida media en frecuencia de 500, 1000, 2000 y 4000 mayor a 90 decibeles y con menos del 50% de discriminación. Es decir, esto ya quedó totalmente en el tiempo, esto ya es antiguo. Fíjense cómo fue más o menos la evolución. En el año 82, en algunos estados de los Estados Unidos empiezan a hacer detección temprana de la pérdida auditiva temprana, entre los 2 a 3 años. En el año 85 la FDA aprueba el implante coclear solamente en adultos. En el año 90 la FDA aprueba el implante coclear en chicos que tengan hipoacusias bilaterales severas y profundas a partir de los 24 meses, en base a lo que se había creado acá. Y en el 99 ya prácticamente se hace el screening universal en todos los estados de Estados Unidos.
En nuestro país llegó más tarde, pero por suerte llegó, y gracias a esto se empieza en el año 2000, la FDA aprueba la implantación de implantes cocleares en chicos con hipocosias bilaterales profundas a partir de los 12 meses. Fíjense, pasan 10 años y ya ellos empiezan a hablar de implantes cocleares bilaterales. Ahora es algo relativamente normal hablar de un implante coclear bilateral. Pero yo me acuerdo que en el 2010 habían ido a un congreso y en uno de los trabajos que habían presentado decían, implantamos 35 chicos, fueron 56 implantes. Y me decía, ¿cómo 35 chicos y 56 implantes? Porque bueno, para ellos ya estaba siendo aprobado el implante coclear bilateral y acá todavía no se estaba hablando de implante coclear bilateral. Y ahora la aprobación de la FDA de chicos menores de 12 meses, a partir de los 9 meses, aprobó ahora la FDA. Y no nos olvidemos que la ANMAT se rige por muchas cosas de la FDA. Así que no sería raro que el año que viene estemos implantando a chicos a partir de los 9 meses, y el implante que aprobó la FDA de este implante de la marca Cochlear, que es de la serie 600, que es un implante muy, muy finito, un receptor estimulador muy, muy finito, compatible con resonador hasta 3. Bueno, implante coclear bilateral. Esto se empezaron a expandir los criterios hace muchos años. ¿Y cuál es el beneficio de la audición bilateral? Bueno, todos sabemos del efecto sombra de la cabeza, que si yo tengo este oído sordo y este estoy escuchando, a este oído le van a llegar los tonos graves entre 3 a 7 decibeles de menor intensidad, los tonos agudos 20 decibeles de menor intensidad a este oído que a este, por el efecto sombra de la cabeza. No se olviden que la masa ama a los agudos. También tenemos el fenómeno de sumación binaural, es decir, cuando a ambos oídos les llega un sonido en forma de intensidad igual, por un proceso del sistema nervioso central, este va a aumentar hasta 3 a 10 decibeles de esa señal. Lo que tenemos en la parte, digamos, de orientación, todo lo que sea, digamos, bilateral, nos va a permitir a nosotros tener una diferencia entre 1 a 2 grados, las diferencias de los sonidos. Ahora, si a mí me falta este oído, la diferencia va a tener que ser de 90 grados para yo darme cuenta que el sonido está viniendo de acá o de acá, porque si viene de acá o de acá, no voy a notar esa diferencia. Si el paciente está implantado bilateralmente, yo reduzco estos 90 grados a 10 grados. Y después el binaural squelch, es ese proceso que tiene el sistema nervioso central de analizar las señales y de silenciar el fenómeno de ruido que viene en esa mezcla de señal-ruido, y es condición sine qua non para sacar ese ruido, para silenciar ese ruido, para reducir ese ruido, tener ambos oídos para el squelch. ¿Y cuáles serían los beneficios funcionales del implante coclear bilateral? Bueno, lógicamente el paciente tiene una mejor ubicación de temporoespacialidad porque sabe la distancia, sabe calcular la distancia de acuerdo a dónde están los ruidos. Me va a dar una mayor integración social, sobre todo en ambientes, digamos, complejos, como puede ser un ambiente que haya ruido de fondo o que haya mucha gente. Va a aumentar la performance escolar por un menor esfuerzo ante el escucha y por mayor incidencia del lenguaje incidental. Y lógicamente, al tener implantados ambos oídos, voy a tener mucho mejor la relación señal-ruido en un oído que otro si tengo los dos, a que si tengo uno. Y otra cosa, los implantados cocleares bilaterales antes de los 2 años desarrollan habilidades auditivas similares a los de un normoyente. Este es un chico que yo me implanté a los 14 meses y está ahora, en ese momento le estaban festejando 1 año del encendido. Fíjense. El feliz cumpleaños. Fíjense este otro. Es el mismo chico. Ay. Vení. Vení a comer. A comer. Sí, ya voy, decirle papá. Bueno, digamos,
estar hablando de los beneficios del implante coclear bilateral es prácticamente es discutir la ley de gravedad, no tiene ningún sentido, eso ya está totalmente comprobado y aprobado que el implante coclear bilateral, cuando hay indicación, es mucho mejor que el unilateral. Fíjense, estos adultos con mayor audición residual. Nosotros decíamos que estas eran las indicaciones antiguas, estas decían que era relativa, y estamos implantando acá. Fíjense, este es un paciente de mi amigo y colega de trabajo y compañero de trabajo, Esteban Bercellini. Este es un médico pediatra que operó Esteban Bercellini por una autoesclerosis, oído derecho en el 90, oído izquierdo en el 2005. Más allá de los antecedentes que tenía el paciente quería mejorar la audición. Fíjense, esto en el 85, Esteban lo operó en el 90, le operó el oído derecho, quedó perfecto el oído derecho, empezaron a caer un poco ambos tonos agudos de ambos oídos, le opera el izquierdo, queda perfecto, cerrado el gap, no puede hacer demasiado con esa pérdida de los tonos agudos. Esto es en el 2009, cae un poquitito el oído derecho, Esteban le pide una resonancia magnética, descarta que no haya nada retrococlear. Esto es la audiometría del 2011, del 2013 fluctuaba un poco ese oído derecho, hasta que llegamos a 2017, 2019, fíjense que acá discriminó a 70%, en el 100% en el oído izquierdo, un poquito de rollover acá, y el paciente decía que el oído derecho con el oído no le servía absolutamente para nada, no le rendía para nada. Y fíjense, hacen la discriminación a 1 metro, con el oído derecho equipado y ruido de fondo, 48%. Ya no es el 75%, ya bajó un 48%. Y discriminación a 3 metros. Ahora encima con el COVID, que tenemos que mantener distancia, discriminación a 3 metros, con el oído derecho equipado, baja de un 75% a un 36%. Es decir, ese oído con el audífono, con ruido de fondo, no le sirve absolutamente para nada, y la vida es ruido de fondo. Entonces, es fundamental en estos casos hacer la prueba de ruido de fondo, porque lógicamente no tiene tanta importancia en las neurosensoriales severas a profundas, que no le va a dar ningún rendimiento, pero es fundamental como prueba en las hipoacusias neurosensoriales moderadas a severas, porque eso me puede determinar que un audífono no le rinda y que un implante coclear le rinda. Preservación de la audición residual, estimulación monoaural bimodal. ¿A qué nos referimos a eso? Muchos pacientes tienen preservados los graves y caída en los agudos. Ya sabemos que si no tenemos agudo, no discriminamos, los tonos agudos son el caballo de batalla de la discriminación. Entonces, yo le puedo poner un audífono a este paciente, y los tonos agudos de acá se me van a ir acá, pero los tonos graves de acá se me van a ir acá, pero estos tonos agudos no los puedo levantar. La única posibilidad de levantarlos es a través de un implante coclear. Entonces, son los pacientes que quedan con una amplificación acústica en los tonos graves, una estimulación eléctrica en los tonos agudos. Es la estimulación monoaural bimodal que van a escuchar mucho. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿el paciente realmente utiliza ese componente acústico del implante coclear? La verdad, en la mayoría de los pacientes que tenemos nosotros implantados, la verdad que no. Es más, a lo mejor lo empieza a utilizar, lo poco que lo utilizaron, los empiezan a utilizar al principio y a los pocos meses dejan de utilizarlo. ¿Por qué? Porque es el componente eléctrico el que le va a dar mucha mayor información, y después, bueno, son nuestras audiólogas que se van a encargar de reprogramar ese implante para poder estimular los tonos graves. Y con respecto a la preservación de la audición residual, hay muchos motivos para preservar la audición residual, pero el más importante, preservar la audición residual es un signo indirecto de poco daño de la cóclea durante la cirugía del implante coclear. Y tenemos que hablar dos cosas. Una es la preservación funcional y otra es la preservación estructural. La preservación estructural depende pura y exclusivamente de nosotros. La preservación funcional depende de nosotros, lógicamente, pero también depende de una serie de factores. De cuándo fue, de la edad del paciente, de cuándo fue la pérdida auditiva, de los PTA previos, de la etiología. Es decir, depende de una serie de factores que nosotros no los podemos manejar. Y muchas veces cuando preservamos esos restos auditivos, la mayoría de esos restos auditivos a partir del primer año van cayendo y desapareciendo. Pero es importante preservar la audición residual, sobre todo porque si preservamos la audición residual, todo lo que sea aspecto de tonalidad y emocional del habla, depende
depende de frecuencias bajas. Y yo siempre doy este ejemplo. No es lo mismo cuando uno entra a una reunión y le dicen, ¡ah, viniste! A que le digan, ¡ah, viniste! Es decir, estoy diciendo exactamente lo mismo, pero por la entonación, por el aspecto emocional, por la prosodia, el significado de lo que dije, hizo un giro de 180 grados. También la percepción de la música es importante. Con respecto a niños con discapacidades múltiples, ¿qué son las discapacidades múltiples? Bueno, son los trastornos cognitivos y del aprendizaje, los déficits visuales, las parálisis cerebrales, los retrasos del desarrollo, las alteraciones motoras, los trastornos del espectro autista, los déficits atencionales y la hiperactividad, y sumado a todo eso, un conjunto de signos y síntomas que van a confluir en un síndrome como puede ser el de Cruzón, el Treacher-Collins, el Down, el Goldenhar, el branquiotorrenal, el Vandenburg, el Fender, el Usher, el sordo-ceguera, el Scherber-Nielsen. Ojo cuando operen estos chicos porque es toda una masa, cabeza, cuello y tórax, es toda una masa para girarlo, es muy difícil para la operación. El Pierre-Robin, acá, el cuté prolongado, el Alport. Entonces, son toda una serie de discapacidades que me van a producir una serie de problemas en el diagnóstico preoperatorio, en la operación y en la rehabilitación postoperatoria. Y los tengo que conocer. ¿Por qué los tengo que conocer? Para poder minimizarlos o poder evitarlos. O llegado el caso, decidir ese paciente no se opera. Lógicamente, en todo implante coclear en un sordo puro, el objetivo primario es el desarrollo del lenguaje, es decir, pasar de una categoría 0 de Gilsimum a una categoría 6. En estos pacientes no tiene que ser el objetivo primario. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de un piso muy alto y las decepciones van a ser muy grandes. Pero son chicos que van a comprender mucho más de lo que pueden expresar. Lógicamente, si comparamos un sordo puro con un sordo con discapacidades múltiples, estos chicos avanzan en numerosos dominios, pero lógicamente van a avanzar en forma un poquitito más lenta y a menor grado que un sordo puro. ¿Pero qué ganamos? Mejorar sus habilidades auditivas, mejorar el lenguaje comprensivo, mejorar el comportamiento adaptativo y más tarde, si se puede, mejorar el lenguaje expresivo. Un concepto muy importante que el implante coclear en discapacidades múltiples debe ser siempre unilateral y de ser bilateral tiene que ser secuencial. ¿Por qué? Porque muchos chicos con trastornos del espectro autista, con trastornos en la integridad social, muchas veces los cambios no son bien recibidos y bien aceptados. Y por supuesto que una respuesta neural es importantísima, pero esa respuesta neural no quiere decir que para ese chico sea agradable. Por eso tiene que ser unilateral y si es bilateral, tiene que ser secuencial. Con respecto también al tipo de implante, tenemos que utilizar implantes que sean compatibles con la actividad acuática, que tengan dispositivos compatibles con la actividad acuática, porque muchos de estos chicos van a necesitar rehabilitación muchas veces en piletas cerradas. Fíjense, muchas veces hay algunos auditores que dicen, pero tiene una parálisis cerebral, ¿para qué lo vas a implantar? Para eso. Fíjense la sonrisa de ese chico. Fíjense la conexión que tiene con la madre. Si no es el implante coclear, con su madre. Doctor, tiene... ¿Qué? ¿Perdón? Se escuchaba un audio. Listo, ya está. No, perdona, era la música de la madre que le estaba cantando al chico. Ah. Esta es la rehabilitadora, una genia divina, Lorena Valenzuela, que está en el sur. No se escuchaba su voz, perdón. Bueno, es decir, lo que estaba diciendo, muchas veces los auditores dicen, pero tiene una parálisis cerebral, ¿para qué lo vas a operar? Ustedes se fijaron la sonrisa que tiene ese chico y la conexión que tiene con la madre, que si no tuviera ese implante coclear, eso no existiría. Bueno, propender la audición biaural bimodal. Este es un caso muy parecido al que presenté de Esteban. Audición biaural bimodal quiere decir que de un lado va a tener un audífono y de otro lado va a tener un implante coclear. Es una paciente que discriminaba 55 de un lado, 65 del otro, pero realmente no toleraba el audífono en el oído izquierdo, y la implantamos hace muchos años,
Esto tenía 6 meses de implantado, tenía 68%, fíjense que fue acá en el 2013, 68% con implante solo y 88% con implante y audífono. Es la estimulación biaural bimodal. Este es un estudio muy interesante que le quería agradecer a Francis Abad que lo mandó. Es un estudio muy largo, voy a tratar de resumirlo. Este es un estudio multicéntrico prospectivo que lo importante es que cada sujeto sirvió como su propio control. Es el mayor estudio que hubo sobre este tema, son 100 sujetos en 13 sitios que se estudiaron en Estados Unidos, todos tenían 40% o menos de consonante vocal consonante. Fíjense, la media de edad fue 61 más menos 14, la media de años de experiencia con el audífono fue 20 años, más menos 1,54, la media de compra de audífonos, 6 audífonos, más del 90% en estos casos tenían otoamplífonos bilaterales, 29% de reconocimiento en palabras en silencio en el oído que se va a implantar, 32% de reconocimiento en frases, en ruido, en el oído implantar. Los pocos que tenían un oído más o menos bien y un otoamplífono en un solo lado tenían 15% de reconocimiento de palabras en silencio y reconocimiento de frases en ruido. Y otros pacientes que usaban audífonos, la mayoría bilateral o unilaterales, y después se los implantó. Al año se le hizo 3 cuestionarios de calidad de vida. Y fíjense, en cuanto a la performance auditiva mejoró en un 9,95, en cuanto a sus habilidades para escuchar la televisión mejoraron en un 3, en un 76, en cuanto a las habilidades de mejorar la audición en un grupo pequeño de personas mejoraron de 8 a 79, habilidades para escuchar por teléfono de 6 a 71, habilidades para escuchar mejor con ruido de fondo de 2 a 58, y para escuchar música de 13 a 68. Un trabajo muy, muy interesante, porque muchas veces uno ve los pacientes que tienen audífonos bilaterales y que realmente son muy infelices en su vida, porque no pueden estar adaptándose a una serie de cosas, y en esos casos hay que evaluar en estos pacientes el implante coclear unilateral. Población geriátrica. Supongamos que viene Mirta Legrand y le dice, che, mirá, yo estoy teniendo problemas en mi ciclo porque hago la pregunta y no escucho perfectamente bien las respuestas. O dejo el programa o qué solución me da. Si realmente uno a Mirta Legrand la quiere seguir escuchando, la ve bárbara, la ve vital, la ve realmente, todos quisiéramos llegar a la edad que tiene Mirta Legrand como Mirta Legrand. Y fíjense, yo en el año 2012 voy a un congreso y le saqué foto a esta filmina, como dice nuestro presidente, porque realmente me llamó la atención. Acá se pregunta, ¿sí habrá alguna relación entre hipoacusia y demencia? Es como que, qué sé yo, que en 1930 nos hubiéramos preguntado, che, ¿habrá alguna relación entre cáncer de pulmón y cigarrillo? Qué sé yo, no sé, andás a ver. Bueno, me pareció media rara. Pero fíjense una cosa, la pérdida de la audición relacionada a la edad va a dar aislamiento social, lógicamente, va a dar depresión, va a dar carga cognitiva, y todo eso va a producir un deterioro cognitivo. Ahora la pregunta que yo me puedo hacer, y con razón, che, ¿no será un proceso neurodegenerativo compartido? Es decir, pierde la audición y también se deteriora cognitivamente porque el paciente se está cayendo, pero no una cosa que traiga la otra. Y en este trabajo, que es muy, muy interesante, dice que en pacientes con impedimento auditivo, el esfuerzo requerido para mantener la comunicación conlleva la fatiga mental, y la sobrecarga cognitiva resulta de una menor reserva en los recursos para esta función. En esencia, este trabajo de casi 1.900 pacientes entre 72 y 81 años, con función cognitiva normal, mostró que adultos con hipoacusias moderadas a severas tienen un riesgo 55% mayor que los normoyentes a desarrollar demencia. Entonces, fíjense cómo se pasó del cuidado del oído externo, del antiguo centurión romano, al cuidado del oído interno en la edad moderna, porque vieron que cuidando la salud auditiva había un retraso en el deterioro cognitivo y un retraso en la aparición de la demencia. Niños menores de 12 meses. Los pobres resultados que obtenemos en pacientes prelinguales implantados después de los 6 años, ¿no?, pone de manifiesto que la mayor plasticidad auditiva está en esos primeros años de vida, y que ponerle un estímulo auditivo después de esos 6 años no es capaz de reparar la pérdida auditiva que no se hizo en un principio. Es decir,
Los primeros 6 años de vida, que el pediatra o quien sea, que le decía, no, ya va a hablar, ya va a hablar, si no actuamos en esos primeros años, son tiempos que son irrecuperables. El éxito, lógicamente, de un implante coclear requiere que haya una vía toda entera, desde el órgano periférico hasta la corteza cerebral, y hay un periodo de mayor plasticidad, y en los chicos es dentro de esos primeros 3 años. Y si no hay una información aferente del órgano auditivo, empieza a haber un fenómeno que se llama de reorganización cortical, el famoso úselo o piérdalo, que consiste en lo siguiente: el espacio que no recibe, en este caso, el espacio del lóbulo temporal que no recibe la estimulación auditiva, va a ser invadido por áreas corticales vecinas, sería la invasión visual de la corteza auditiva. Entonces, eso se había observado hace muchos años cuando empezó la resonancia funcional magnética. El área occipital, que recibe lógicamente la información visual en condiciones normales, no se activaba por estímulos luminosos y sí lo hacía ante la estimulación acústica. Hay un trabajo muy, muy interesante de Norma Pallares, que lo hicieron con adultos prelinguales, lógicamente, que estaban un poquito oralizados, alfabetizados, que tenían mínimas capacidades de análisis de las percepciones auditivas, que en el momento del encendido, en vez de haber sensaciones acústicas, había sensaciones somatosensoriales. Este es un esquema muy lindo de Mario Swirsky, que es un uruguayo genio que vive en Nueva York. Este es el lenguaje expresivo en un chico normoyente. Este es el lenguaje expresivo que va a tener un chico si encontramos al primer año, al segundo año, al tercer año, y lógicamente cuanto más tardemos, ese lenguaje expresivo nunca va a llegar o va a tardar muchísimo en llegar. Entonces hay un periodo crítico óptimo, que es el de 0 a 3 años, y hay un periodo crítico apropiado, que es el de 4 a 6. Y en todas las pruebas realizadas, la evolución es mucho más rápida si lo implantamos en ese periodo óptimo. Fíjense, ya en el 2009, ya Coletti puso un follow-up a largo término de chicos implantados de 4 a 11 meses. El trabajo este de Dittman, Briggs, Pinder, que habla sobre el desarrollo de la comunicación en chicos implantados ya en el 2007, implantados antes de los 12 meses. Miyamoto hizo... ¿Perdón? ¿Se escucha? Sí, Doc, se escucha perfecto. Perfecto. Miyamoto hizo un montón de trabajos de implantados menores de 12 meses y todos los trabajos confluyen en lo mismo. Chicos implantados antes de los 12 meses de edad demostraron mejor desarrollo del lenguaje en comparación con los chicos que reciben su implante coclear entre los 24 y los 48 meses. Y nosotros estamos diciendo acá, che, qué bárbaro, lo pude implantar a los 2 años. Este es un cuadro muy parecido al de Mario Swirsky, que fue en el trabajo este del 2012 de Dowell y Deckman. La edad del lenguaje de un chico normoyente, si lo implantamos en el primero, segundo, tercer año, y va a llegar un momento que nunca vamos a poder alcanzar esto. Entonces, todos los resultados muestran que los chicos implantados tempranamente, comparados, no estamos comparando con algo, no estamos comparando con normoyentes de igual edad, no hay diferencias significativas en el aprendizaje de palabras. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, esto es todo muy lindo, pero los que implantaron hace 10 años, ¿cómo están ahora? Estos son los trabajos que muestran que los chicos que recibieron un implante coclear antes de los 12 meses, el 73% a la edad de 10 años tiene normalidad en las habilidades de lenguaje. Y el 80% de los chicos que se implantaron antes de los 12 meses poseen un mayor lenguaje incidental. El lenguaje incidental es el lenguaje que nadie le enseña, es un lenguaje no estructurado, que el chico está viendo que un adulto le dice a otro, por estarle hablando a un perro, che, tenés cuidado con ese perro, y el chico mira y ya sabe que eso es perro, no es un lenguaje estructurado. Entonces, los trabajos demuestran, y con respecto a los resultados, los trabajos me demuestran que recibir un implante antes de los 12 meses de edad ayuda a chicos a adquirir habilidades lingüísticas en forma más rápida que recibir un implante después de los 12 meses. Y esto es fundamental, la adaptación temprana a los dispositivos, ya sea audífono, ya sea implante coclear, en el caso que sea necesario, logra mejor resultado del lenguaje hablado a los 5 años de edad. Fíjense, este es el lenguaje hablado a los 5 años de edad. Estos son los normales. Fíjense los implantados antes del año, los implantados entre el año y los 2 años, los implantados a los 3, entre los 2 y 3, y después a partir de los 3 ya no es lo mismo. Con respecto a la cirugía, hay un montón de trabajos de chicos implantados por debajo de los 12 meses,
que demuestran que es un procedimiento seguro y la condición es sine qua non, es que sea un anestesiólogo pediátrico y que esté acostumbrado a realizar ese tipo de cirugía. El 18 de marzo, ahora, hace poquito, un día antes que declaren la cuarentena acá, la FDA dice que se puede implantar a menores de 12 meses a partir de los 9, autoriza la plataforma Profile, que es una plataforma muy finita, a chicos con hipoacusias perceptivas bilaterales profundas. Así que esto va a llegar pronto acá en Argentina. Con respecto a hipoacusias asimétricas, es otra expansión de los criterios. Este es un concepto de asimetría de 25 decibeles o más en frecuencias conversacionales. La SSD sería en mejor oído 20 decibeles o menos, y en el peor oído 90. Y hoy, mi amiga Paula Antivero, te agradezco, Paula, me mandó esto esta mañana, y se hizo en un paper que apareció en el Audiology and Neurotology del 2017, en un consenso que también participó nuestro compañero Mario Cernotti. Entonces, habla de hipoacusia asimétrica. ¿Y qué es hipoacusia asimétrica? Dice, asimetría, la diferencia interaudal tiene que ser más de 15 decibeles, o más, 15 decibeles o más. El mejor oído con PTA entre mayor de 30 e igual o menor a 55, y el peor oído mayor de 70. Para pasar al grado máximo de SSD, que es una significativa pérdida permanente y profunda de la audición, con un PTA menor o igual a 30 en frecuencia conversacional en el oído bueno, y con un PTA mayor o igual a 70 en el oído malo. Entonces, es una clasificación bastante interesante, porque si el PTA es menor de 30, ya va acá, y si es mayor de 30, ya lo pongo acá. Ahora, ¿cuál es el común denominador en estos pacientes que tienen pérdida total de un oído y el otro más o menos bueno? Handicap en muchas situaciones de la vida, pérdida de las habilidades auditivas binaurales que ya habíamos hablado, pérdida de la habilidad para localizar sonidos, pérdida de la discriminación en el ambiente ruidoso. Son pacientes que en un mano a mano no tienen problema, pero van a una reunión y ese paciente en esa reunión no se siente cómodo, tiene que estar constantemente mirando a los labios del que le está hablando, el que le habló al lado, le preguntó la hora y ya perdió el hilo de la conversación. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Inseguridad, fatiga en la escucha, retraso en el desarrollo del lenguaje, fracaso escolar, disminución de la autoestima, autoexclusión, y todo esto va haciendo que la calidad de vida del paciente vaya disminuyendo. Yo, cuando estuve en el hospital allá por el 83, decían, bueno, mira, si un paciente viene con una pérdida total, no pasa nada, puede ser una vida totalmente normal. Pero después empezó a ver que no era tan así. Del 70 al 90% presentan dificultades de la comprensión del habla en ruido, independientemente de la edad. 10 a 40% requieren apoyo adicional. 20 a 35% repiten el año escolar. Muchos de estos chicos son hiperactividades mal interpretadas. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos pacientes? O no hacemos nada, o podemos poner un dispositivo cross, o puede hacer una conducción ósea, o un implante coclear. El paciente, y esto es fundamental, el paciente debe participar en la decisión de qué se hace. Y hago este redondel porque en algunos casos no es el paciente que debe participar en la decisión, debe ser el médico que debe inducir al paciente al implante coclear. Y ya vamos a ver en qué caso. Tenemos que tener presente que la conducción ósea no me da mayor sensibilidad auditiva, el implante coclear sí. Localización de sonidos no lo tengo con la conducción ósea, con el implante coclear sí. En los dos voy a evitar el efecto sombra de la cabeza, y en cuanto al squelch y a la binauralidad, no la voy a tener con la conducción ósea y con el implante coclear sí. Entonces, con respecto a la hipoacusia unilateral, la indicación es una hipoacusia sensorineural profunda unilateral con acúfeno discapacitante, que fue una de las primeras indicaciones, el acúfeno discapacitante. En principio, la hipoacusia sensorineural profunda tenía que tener menos de 8 años, primero había dicho 2, después 4, después 6, después 8, y eso va cambiando. Estos conceptos generales en chicos, después vamos a ir un poquito a cada uno. Una hipoacusia severa o profunda mayor en una duración no mayor de 8, el oído contralateral tiene que tener una audición normal o menos de 20. Vamos a excluir a todos los chicos que tengan una osificación o una malformación de la cóclea que impida una completa inserción, signo de hipoacusia retrococlear,
y expectativas no realistas. En las imágenes tenemos que tener, sobre todo en las SD congénitas, observar que el 50% van a tener una aplasia o una hipoplasia del octavo par. Y lógicamente, si es un congénito, tendríamos que hacer un test de sordera congénita sindrómica y eventualmente autoinmune. ¿Cuáles son los resultados en la SSD adquirida en chicos? Es decir, un chico de 7 años que hizo una hipoacusia súbita. El implantado tiene muy buen resultado en este caso. Nos da temporespacialidad, localización, efecto sombra, sumación. El problema es acá un poco en el perilingual. Los resultados son muy variables, porque no sabemos si realmente son perilinguales o ya venían de fábrica. Porque si yo no tengo una autoemisión o un Vera, no voy a saber si ese chico ya venía de fábrica con menos de un oído, o lo hizo al año y medio, a los 2 o a los 3. Y en las SD congénitas, ojo, 50% de aplasia y hipoplasia del nervio coclear, los resultados hasta ahora son un poquito limitados, tampoco es que hay una experiencia de cientos de decenas de casos, pero los resultados limitados pueden verse, por un lado, implantación tardía y por otro lado, acitomégalo. Puede llegar a haber algunos resultados promisorios que ya dentro de un tiempo vamos a empezar a saber si los chicos son implantados antes de los 3 o 4 años. Entonces, la conclusión es que pacientes con implante coclear y SSD necesitan un largo periodo de tiempo, año y medio más o menos, para desarrollar binauralidad y espacialidad. Fíjense, y ahora voy a lo que le decía, que hay veces es el médico tratante que tiene que influenciar un poquito a su paciente. Este es un paciente de Fernando Romero de Llano, de Córdoba, un paciente de 8 años, sexo femenino, que el motivo de consulta fue a los 6 años que comenzaron a notar que tenía una hipoacusia derecha. Tenía en principio buen desarrollo del lenguaje, no recordaban los padres si le habían hecho autoemisiones o no, era un diagnóstico de los 3 años citomégalo, disparesia espástica, leucodistrofia, y tiene esta anacusia derecha y este oído normal en el izquierdo. Fíjense que el reconocimiento de palabras sin ruido, 65, ya con ruido baja un poquitito. Acá cuando empezamos a complejizar un poco la cosa, palabras por bisílabas, sin ruido de 90 baja con ruido 75. Y reconocimiento de oraciones baja de 90 sin ruido a 60 sin ruido. Así que ya empezaba a tener problemas. Fernando Comodino le pidió resonancia, sobre todo es fundamental los cortes parasagitales en el fondo del conducto auditivo interno para ver los nervios. Entonces, ¿qué conducta en principio se podría hacer? Es decir, o no hacemos nada, como habíamos dicho hoy, una prueba baja, prueba de audífono, valoración para un implante coclear. La pregunta sería, che, ¿no es un poco tarde? Ya tiene 8 años, ¿no? Pero con buen tino, Fernando se fijó en esto, citomegalovirus congénito. Y por suerte le implantó, porque fíjense, este oído, que ya estaba cofótico, este oído estaba normal. Fíjense cómo empezó a caer. Reconocimiento, ya con el implante, reconocimiento de palabras monosilábicas, con audífono 70, con audífono implante 90. Palabras bisilábicas, con audífono 75, con audífono implante 85. Y reconocimiento de oraciones 75, pasa a 100 con audífono e implante. Imagínense si esta chiquita no hubiera estado implantada, ¿qué hubiera pasado con este oído? Entonces, yo esto lo había presentado en Mar del Plata, en el congreso de noviembre, y fue un poco explotó el citomegalovirus, que en realidad ahora quedó totalmente eclipsado por el coronavirus, pero fue en ese momento porque se empezó a hablar de citomegalovirus, y fíjense que el FEI en realidad no es otra cosa que un programa de pesquisa neonatal, que trata de individualizar estas patologías para poder tratarlas y que después no haya consecuencias si no se trata. Se ve que es la sangre talón que la ponen en una hoja secante. Entonces, estudia hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, fibrosis quística, etcétera, etcétera, estas 6 cosas. Ahora, fíjense, el Ministerio de Salud, hipotiroidismo congénito 1 en 2000, fibrosis quística 1 en 7000, deficiencia de la biotinidasa 1 en 100.000. La hipoacusia sensorineural es 3 en 1000. No te digo que esas 3 vayan a implante. Algunas van a ir a nada, otras porque son leves, otras pueden ir a audífono y otras van a ir a implante. Y esto
por suerte está que le hacen a todos los chicos las autoemisiones, con la ley de la detección precoz de la hipoacusia. Pero el citomegalovirus es mucho más común, son 6 en 1000, y eso no se dosa, y es mucho más peligroso. Fíjense, déficits sensoriales por citomegalovirus congénitos, 5 a 10% son sintomáticos. De estos sintomáticos, 50% van a desarrollar una hipoacusia sensorineural. 90-95% asintomáticos, 5 a 15 van a desarrollar una hipoacusia sensorineural, de los cuales 6% van a ser candidatos a implante coclear. Aparte de los déficits sensoriales, aparte de los 50% de las que van a desarrollar hipoacusia progresiva, 92% tiene disfunción vestibular y 33% tiene una pérdida biliar. ¿Cuáles son los síntomas de los citomegalovirus sintomáticos congénitos? Prematurez, bajo peso, color amarillento de piel, agrandamiento del hígado, manchas purpúreas, neumonía, microcefalia, convulsiones. Esos son los citomegalovirus congénitos sintomáticos. Y fíjense, esta es la progresión de la pérdida auditiva en un citomegalovirus. Desde el nacimiento hasta el año tuve 10%, pero no se queda ahí. Del año a los 5 años sube un 4% más, y de los 5 años hasta los 18 aumenta a un 25%. Esto lo mostró Cushing en Bariloche. Esta es la progresión de la hipoacusia sensorineural en el citomegalovirus. Fíjense, paciente nace con un oído más o menos derecho normal y con un izquierdo cofótico. Esta es la evolución que tiene del 2005 en adelante, en 10 años. Fíjense, lo importante es haber implantado ese oído izquierdo para cuando este empiece a caer, tener el oído izquierdo funcionante. Entonces son en esos casos que el médico tiene que participar activamente en la indicación del implante coclear. El diagnóstico de citomegalovirus es PCR en saliva u orina dentro de las 3 semanas. Se podría hacer en la mancha de sangre seca neonatal, que yo creo que es nuestra función de presionar, a lo mejor, o de aconsejar al Ministerio de Salud que empiece a tomarlo como uno más del FEI. Las imágenes, lógicamente, las imágenes no son patognomónicas, calcificaciones, ventriculomegalias, etcétera, etcétera. Entonces ya vamos terminando, vemos cómo se recorrió un largo y sinuoso camino en el tratamiento de la salud auditiva. Fíjense cómo se pasó desde hace muchísimos años del audífono corneta a los audífonos digitales, multicanales, con automatización, señal, ruido, colorido, que a veces dan ganas de usarlo, cómo se pasó de la fenestración del semicircular externo, una cirugía compleja, con un montón de complicaciones, a la estapedectomía, cómo se pasó de la cirugía de la digenesia con resultados un poquito aleatorios con respecto a la parte funcional, a tener resultados seguros con una conducción ósea, y posiblemente la parte estética se va a mejorar mucho con la creación de órganos, con tecnología 3D, con cartílago y piel. Y posiblemente en las próximas décadas, no me animo a decir lustros, pero sí décadas, se pase del implante coclear a la célula madre o al manejo genético. Vamos a decir, che, mirá lo que hacíamos para hacer escuchar. Fíjense cómo se pasó de la raíz recto grueso, antimodiolar, a raíz perimodiolares, que están mucho más cerca del modiolo, que dan una estimulación más focalizada, y cómo después se hicieron perimodiolares más finitos, y cómo se fueron pasando procesadores que medían 5 centímetros de ancho a procesadores que actualmente miden 3 centímetros, que tienen conexión a través de Bluetooth directa con un iPhone, con un iPhone, con un Android, o a través de un intermediario con el teléfono. Es decir, todo esto va a pasar directamente al procesador de la palabra. Cómo se pasó del BTE al procesador botón, y realmente fuimos todos un poco testigos y partícipes de cómo pasamos del blockbuster al Netflix, cómo pasamos de acá, que si no devolvíamos la película antes de las 11:30 de la noche, nos cobró una multa, y ahora podemos ver cualquier película en cualquier momento, y después la recomenzamos una semana después y saben dónde la habíamos dejado. Yo por lo menos fui testigo de este disco 3,5A, que muchos de mis compañeros del hospital se acuerdan, la cámara que teníamos, la pavica,
te sacamos fotos, y ahora tenemos en un llaverito 2000 gigas, entran cientos de miles de 3,5A en este llaverito que no tiene más de 2 centímetros. A mí, por lo menos, se me decían hace un año y medio que yo iba a poder estar pagando con el celular, decían, vos estás loco, en la cara, en Argentina, en La Plata, o la tarjeta de crédito. ¿Y quién iba a decir que Nueva York, que Times Square, un domingo, iba a estar totalmente vacía? Son los imponderables. Imponderables peores son estos, pensar que un bidón de 5 litros de alcohol en gel es más caro que un bidón de nafta PREM. Así que vemos que, bueno, sigue habiendo un largo camino para recorrer, no tan sinuoso, sino un poquito más recto, porque tenemos el conocimiento y sobre todo tenemos la determinación de seguir avanzando en el cuidado de la salud auditiva. Por mi parte, muchísimas gracias. Excelente la clase, Eduardo. Muchas gracias, como siempre. No, gracias a ustedes. Eduardo, mira, acá hay algunas preguntas de los Sí. oyentes. Te las paso para que las vayamos contestando. La primera pregunta es si los pacientes equipados tienen también menor incidencia de demencia. Perdón, mayor incidencia. Si tienen también menor incidencia de demencia los pacientes equipados. No, a ver, todo lo que sea para mejorar la salud auditiva, sí, a ver, no necesariamente tiene que ser un implante. Si yo le puedo solucionar ese problema de comunicación y de aislamiento con un audífono, pero por supuesto, acá estamos hablando en los casos que el audífono ya no alcanza. Perfecto. Otra de las preguntas es, me preguntan acá la edad máxima de implante en pacientes con SCD congénita. La edad máxima de SCD congénita, a ver, Sí. en principio no tendría que ser más de 3 o 4 años, no tendría que ser más de eso. Y siempre con la salvedad de, con los cortes de resonancia magnética en el fondo, el conducto auditivo interno, los cortes parasagitales, porque no nos olvidemos que casi el 50% de estos casos tienen hipoplasia o aplasia del nervio. Perfecto. Otra de las preguntas es si hay alguna diferencia en el desarrollo del lenguaje entre un paciente con un implante bilateral comparado con un paciente implantado de forma unilateral. Sí, hay diferencia. Hay diferencia porque todo el fenómeno de binauralidad, ese paciente implantado unilateral no lo va a tener. No te digo que no le va a rendir, no te digo que no va a desarrollar el lenguaje, pero que va a ser en grado menor y en velocidad, en calidad y en cantidad que un implantado coclear bilateral. Perfecto. Y la última pregunta es ¿cuál sería el tiempo secuencial para colocar el siguiente implante coclear en pacientes con hipoacusias asociados a otras discapacidades? A ver, eso tiene que... Mucho me voy a guiar por lo que me dice la audióloga y la rehabilitadora. Una cosa que decía un chico que no tenga discapacidad, que digamos, cuanto menos tiempo pase entre uno y otro, mejor. Ahora, lo que decíamos con el discapacitado múltiple, tenemos que ver que ese implante, el chico esté bien, esté contento con ese implante, que veamos que realmente hay beneficios. Entonces, en ese caso, sí estamos totalmente habilitados para hacer el segundo implante, y tenemos pocos, pero tenemos algunos casos de discapacitados múltiples con implantes bilaterales, lógicamente siempre secuenciales. Perfecto. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta para el doctor? Hola, hola. ¿Sí? ¿Estoy conectado? Edu, ¿cómo están? No sé si me escuchan. Sí, se te escucha, Luis. Bueno, Edu, te quiero agradecer de nuevo el haber estado en la reunión del club, y la verdad que aprendí de indicaciones de implantes cocleares, de las nuevas. No sé las viejas, pero sé las nuevas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, quería comentarles que el miércoles que viene, también a continuación del curso de especialistas, a las 7 también va a haber una reunión sobre endoscopía de oído. Sil, ¿cómo se llama? El doctor Aarón. Aaron
Reschneider. de Harvard, y va a hablar sobre endoscopía de oído. Así que los esperamos también a continuación del curso para seguir con estas reuniones virtuales. Y también quería contarles que el Zoom que tenemos abarca a 500 personas y todos los socios del club pueden hacer uso, solamente hay que pedirlo y podemos transmitir nuestras reuniones. Así que cada uno que quiera acercarse está invitado. Bárbaro. ¿Alguna pregunta más para el doctor? ¿Queda? Acá hay una pregunta más, Edu, te la digo yo. Paciente con HNB, 11 meses, aún sin equipamiento, se sugiere implantarlo aún desconociendo si un niño con posible trastorno del desarrollo. Para que tiene una hipoacusia Neurosensorial bilateral, perceptiva 11 meses, sin equipamiento. unilateral. Unilateral. Bilateral. Sí. No te entendí la pregunta. Es un chico que tiene una hipoacusia unilateral y no tiene equipamiento. Neurosensorial bilateral, sin equipamiento y 11 meses. No, bueno, a ver, si las otras emisiones no le dan, lógicamente, el potencial evocado no tiene onda 5, tiene indicación de implante coclear. Sí, acá la pregunta me parece que apunta porque es un niño con posible, que no se sabe si tiene retraso del desarrollo. Y ahí tendremos que esperar, tendremos que evaluar con las audiólogas y con las rehabilitadoras cómo va evolucionando. Lógicamente, si no lo implanto a los 12, 13, 14 meses, voy a tener que estar bien seguro de cómo está ese paciente. Pero si vemos que va pasando el tiempo y ese paciente sigue con un Vera totalmente alterado, que no hay onda 5, está totalmente indicado la implantación coclear. Bien. Bien, creo que ya no hay más preguntas, así que de nuevo te agradezco, Eduardo, por habernos desasnado de estos temas, a la comisión directiva del Club Otorrino por el esfuerzo que hace todos los días para acercar los contenidos, las charlas de 5 minutos que están siendo furor. Los invito a todos también a participar, a la gente del curso especialista de Otorrino, que está haciendo un trabajo excelente, acercando a los alumnos a la especialidad. Y bueno, nos vemos la semana próxima. Bueno, muchas gracias por la invitación y chau a todos los que conozco.